Hola, buenos días. Bernardo, ¿empezamos? Adelante, Begoña. Vale. Hola, buenos días. Soy Begoña Pardo, responsable de actividades asociativas de la Cámara de Comercio Italiana, que muchos ya me conocéis. Quiero daros la bienvenida a este nuevo webinar organizado con el Bufete Tarso. Os presento a Bernardo Pollicino, director concursal y mercantil, que tratará sobre las nuevas medidas concursales y societarias tras el Real Decreto Ley 16 de 2020. Estoy segura de que será de gran interés para vosotros y también os comento que durante la charla podéis hacer preguntas y que se os contestarán, bueno, que os contestará Bernardo al terminar la exposición. Y sin más, le paso la palabra a Bernardo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, decir que es un honor estar en esta sesión organizada por la Cámara de Comercio Italiana y por dos motivos. Primero, porque soy italiano, aunque no he nacido en Italia, y soy italiano desde mi tatarabuelo, digamos que nos viene la nacionalidad. Y en segundo motivo, porque desde Tarso queremos afianzar la colaboración con la Cámara y con las empresas y empresarios que estén interesados. El tema que hoy nos convoca es un tema de rabiosa actualidad, vinculado con una de las muchas reformas legislativas que están surgiendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo excepcional, en esta situación de estado de alarma. Y el motivo un poco de esta sesión es detenernos en algunos puntos de este Real Decreto y evaluar cuáles son aquellas medidas concursales y societarias que se introducen y juntos también reflexionar sobre las consecuencias respecto de las empresas. Esta sesión, entonces, en esta sesión trataremos de ciertas medidas que están, digo yo, revolucionando las bases del derecho concursal, tal y como lo conocíamos hasta el momento, con una gran incidencia para distintos grupos de interés, para acreedores, para socios, para inversores. Como he puesto en el título de la sesión, las nuevas medidas concursales y societarias, cómo afectan a las empresas. Por tanto, veremos la afección a tres tipos de grupos. Uno, los acreedores, los acreedores, los inversores y las empresas concursadas. Bien, sabéis también que desde que se dictó este Real Decreto hasta ahora se ha publicado el nuevo texto refundido de la ley concursal, pero no vamos a entrar en las medidas que se introducen en el texto refundido de la ley concursal. De momento hay una vacatio legis hasta septiembre, por tanto no está actualmente operando ese nuevo texto refundido y tendremos que luego ver, y sería objeto de una sesión distinta y más extensa, cómo se conjugaría el Real Decreto Ley y las medidas provisionales que se establecen en este Real Decreto Ley, o las medidas transitorias, mejor dicho, cómo se conjugarían esas medidas transitorias junto con el nuevo texto refundido de la ley concursal. En primer lugar, deciros que cuando hablamos de ámbito concursal, no me refiero a algo exclusivamente limitado al procedimiento concursal, sino al derecho concursal entendido como una nueva evolución que resulta de un derecho de reestructuración de empresas en crisis. El derecho concursal siempre fue un derecho excepcional que como parte del derecho mercantil estaba pensado para que el interés colectivo primase sobre el interés singular de los acreedores. Este, digamos, era el principal fundamento de la lógica concursal y del derecho concursal. Ahora bien, desde hace ya unos años, pero más estrictamente desde una recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo de 2014, empieza a ampliarse este enfoque que ya existía en algunos ambientes doctrinales, pero que en el derecho, digamos, continental no estaba del todo extendido. Esta visión, digo, de mirar el interés colectivo no solo como el interés del conjunto de acreedores, sino también como el interés de otros grupos de intereses, otros grupos de intervinientes que también operaban. Me refiero a socios, a inversores, a trabajadores, el mercado también.
de tal forma que este nuevo derecho concursal no puede de ninguna forma descuidar esta visión de conjunto, y tampoco se entendería en ninguna de las reformas operadas en los últimos años si no tuviésemos esta visión de conjunto para tener en cuenta todos estos intereses que han motivado estas reformas. Podremos discutirlos, podremos estar de acuerdo, pero es lo que es la evolución que está teniendo el derecho concursal, y por tanto es difícil y será una cuestión peliaguda el encontrar las soluciones uniformes a todas las crisis, porque deberemos adaptarnos ad hoc para cada una de las situaciones en las que nos encontremos. He puesto también una cita a propósito de este seminario de un jurista del año 1500, que es Benvenuto Stracca. Stracca es un jurista italiano de la ciudad de Ancona, que fue uno de los primeros, digamos, padres del derecho concursal. En España hay otro gran jurista de esa época que también es padre del derecho concursal, que es el gallego Salgado de Somoza, pero Benvenuto Stracca era italiano, de Ancona, y escribió un libro famoso que se llama Tratado de Fallidos y Quebrados. Bien, en ese libro ya se opone a una dureza de los acreedores en la reclamación de los créditos, intentando mitigar cómo se ejercitaban esas reclamaciones frente a los deudores. Y por eso os ponía la frase que dice, ¿no?, de es costumbre incluso entre quienes reclaman con dureza sus créditos recibir de buen grado cualquier cosa procedente de quienes se han declarado en quiebra, aunque sea una cantidad módica, y lo dado lo estiman como ganancia, ¿no? Al final está trasladando una cuestión que la práctica también nos invita a considerar, que hay veces que es mejor que seguir litigando o seguir en las reclamaciones, pues llegar a un acuerdo, llegar a un convenio con el deudor y solucionar de esa forma, por un lado, la insolvencia del deudor y por otro, la satisfacción del crédito. Bueno, bien, esta estela, digamos, de dirigirse hacia soluciones convenidas e incluso hacia soluciones preconcursales es una estela que ya viene marcada en nuestra legislación durante los años 2014 y 2015, y que el nuevo Real Decreto 16/2020 pretende, digamos, ahondar en ese mismo camino. Y la finalidad que tiene, que sería ya el primer punto de lo que vamos a ver hoy, la finalidad que tiene ese Real Decreto es, por un lado, favorecer la continuidad de las empresas, por otro lado, incentivar la financiación de ellas, por otro, agilizar la tramitación, evitando en todo caso la liquidación si estamos dentro de un concurso, y si no estamos en un concurso, evitar incluso el concurso de acreedores. Estas medidas están contenidas dentro del capítulo segundo del Real Decreto 16/2020, que está estructurado en 3 capítulos. El primer capítulo regula medidas de carácter procesal, entre las que nos ha causado mediáticamente mucho revuelo por precisamente la consideración de los plazos procesales. El capítulo segundo, que es sobre el que vamos a tratar hoy, que prescribe las medidas de ámbito concursal y societario, y el capítulo tercero, que regula medidas de carácter organizativo y tecnológico. Estas medidas que se adoptan persiguen entonces estas 5 finalidades que describo en la diapositiva. Repito, por un lado, favorecer la continuidad de las empresas, incentivar la financiación, agilizar la tramitación de los procedimientos concursales, evitando en todo caso llegar a la fase de liquidación, y, si fuese posible, también evitar el llegar al concurso de acreedores. Bien, empecemos por las primeras medidas. Las primeras medidas son aquellas pensadas para mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos. Estas medidas están contenidas en los artículos 8, 9, 10 y 11 del Real Decreto Ley. Estas medidas podríamos agruparlas básicamente en 2 grupos: unas medidas que buscan propiciar soluciones negociadas y otras medidas que intentan frenar reclamaciones de acreedores, ¿sí? Entre las medidas que intentan propiciar soluciones negociadas tenemos, por un lado, la que hace posible modificar el convenio aprobado del acuerdo extrajudicial de pagos siempre que estén en periodo de cumplimiento. ¿Hasta cuándo se podrá modificar este convenio aprobado o este acuerdo extrajudicial de pagos? Se podrán modificar hasta el 14 de marzo de 2021. Os he puesto en
los círculos las fechas hasta las que es posible ejercitar este tipo de medidas. Por tanto, hasta el 14 de marzo de 2020 se podrá modificar el convenio aprobado del acuerdo extrajudicial de pagos que se encuentre en periodo de cumplimiento, con las normas que establece para la aprobación del convenio originario o del acuerdo especial extrajudicial de pagos originario. Bien, no entro en cómo va a ser esa tramitación, porque excede el entrar en todos los detalles procesales, pero sí quedarnos con la idea de que todos los convenios aprobados o los acuerdos extrajudiciales de pago vigentes, siempre que se encuentren en ese periodo de cumplimiento, podrán ser modificados por parte de los deudores y, por tanto, podrán plantearnos, si nosotros estamos en una posición de acreedor, podrán plantearnos modificaciones a prácticamente la totalidad de los convenios que estén vigentes en periodo de cumplimiento. Esta modificación, y es un matiz que introduce el artículo 8 del Real Decreto Ley, no afecta, dice, a los acreedores de créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario, ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubiesen adherido, a menos que se adhieran expresamente a favor de la propuesta de modificación. Bueno, por tanto, primera idea, se pueden modificar los convenios aprobados o los acuerdos extrajudiciales de pago en periodo de cumplimiento. Segunda medida, es posible, y esta es un poco la imprecisión que tiene la norma, es posible manifestar la intención de modificar el acuerdo de refinanciación existente o la negociación de uno nuevo. No habla de que se pueda modificar, porque todo acuerdo para modificar se requiere de las dos partes para que pueda alcanzar esa finalidad, pero habla de la posibilidad de que será posible manifestar la intención de modificar el acuerdo. Bueno, así está estipulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley, y esta posibilidad de manifestar la intención de modificar los acuerdos de refinanciación, que recordemos son acuerdos específicos que en la normativa concursal, dependiendo de los requisitos que cumplan, tienen distintos grados de protección. Digo que se podrán modificar estos acuerdos de refinanciación ¿hasta cuándo? Hasta el 14 de marzo también de 2021. Muchas de las fechas parten de la fecha de declaración del estado de alarma, que es 14 de marzo de 2020, y en general se estipula el plazo de un año en esta prórroga o en esta posibilidad de introducir este tipo de medidas. Bien, en tercer lugar, la suspensión del deber del deudor concursado de solicitar la liquidación, ya sea de oficio o a instancia de parte. Aquí deberíamos remitirnos al artículo 142 de la ley concursal, que permite al juez del concurso abrir la liquidación, y precisamente es frente a esa medida de apertura de la fase de liquidación, tanto porque no se cumple el convenio como porque los acreedores pongan de manifiesto que el deudor se encuentra en un estado de insolvencia, son situaciones que permitirían a personas distintas del deudor abrir la fase de liquidación del concurso. Bueno, pues esta posibilidad de que se aperture la liquidación está suspendida también hasta el 14 de marzo. El juzgado no va a dictar auto abriendo la fase de liquidación, salvo que el deudor lo solicite. Esto es importante conjugarlo con, por otro lado, la suspensión del deber que tiene el deudor de solicitar la liquidación. Por un lado, entonces digo, se suspende la apertura de la liquidación de oficio o a instancia de tercero, y también se suspende el deber del deudor de solicitar la liquidación. Existe un deber del deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando prevea que no puede cumplir con el convenio. Pues bien, este deber se encuentra suspendido hasta el 14 de marzo de 2021. Bien, por otro lado está, digo, un grupo de medidas vinculadas a propiciar las soluciones negociadas y un segundo grupo de medidas destinadas a frenar las reclamaciones de acreedores. Este freno o paralización de las acciones de los acreedores intenta precisamente dar oxígeno a la sociedad, a la compañía, al deudor, para que pueda precisamente salir adelante, para que no tenga que cerrar el negocio, para que pueda continuar con su actividad profesional o empresarial. Y este grupo de medidas son tres. Por un lado, la paralización de solicitudes de incumplimiento de convenio y de acuerdos extrajudiciales de pago. Hasta el 14 de diciembre
se paralizarán, no se admitirán a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenio y del acuerdo extrajudicial de pagos. No viene exactamente redactado así en el Real Decreto Ley, pero os estoy simplificando la interpretación que debe hacerse a partir de la lectura del precepto, porque confunde fechas y después de haberlas mirado, pues es preciso resumirlo para saber a qué atenerse. Por un lado, entonces, paralización de solicitudes de incumplimiento de convenio y de acuerdo extrajudicial de pagos. Por otro lado, paralización de solicitudes de declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación homologado. O sea que todas las solicitudes de incumplimiento, tanto de convenio, de acuerdo extrajudicial de pagos, como de acuerdos de refinanciación homologados, se verán suspendidas. Y por último, se paralizarán o se suspenderán las solicitudes de concurso necesario, presentado. Este es el concurso presentado por personas distintas del deudor. Sabéis que en el procedimiento concursal tenemos dos tipos de procedimientos: el procedimiento concursal voluntario y el procedimiento concursal necesario, siendo el voluntario el que presenta el propio deudor y el necesario aquel que instan terceras personas. Bien, pasamos al siguiente grupo de medidas, que son las medidas destinadas para potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez. Estas son medidas contenidas en el artículo 9 y 12 del Real Decreto Ley, y estas medidas son las siguientes. Por un lado, aquella medida que busca incentivar la financiación a deudores en convenios concursales, y por otro lado, medidas que buscan incentivar la reestructuración, protegiendo el crédito que puedan otorgar las personas especialmente relacionadas. Esta medida, la primera, que busca incentivar la financiación a deudores en convenios concursales, viene a favorecer la financiación que puedan otorgar las personas especialmente relacionadas o cualquier tipo de acreedor, pero sorprende también la inclusión de las personas especialmente relacionadas. Claramente es una referencia destinada a favorecer el apoyo de los socios y de todas aquellas personas cercanas a la compañía. Se considerarán créditos contra la masa aquellos créditos que se originen por ingresos en la tesorería que figurasen en convenio o en la modificación del convenio, incluidas, digo, estas personas especialmente relacionadas. La incentivación, Miquela, si volvemos a la diapositiva anterior, porque es distinta. Digo, la consideración de esta medida podrá implementarse desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022. Aquí tenemos 2 años de posibilidad para que esta financiación que consiga el deudor se vea premiada por la reforma que se está introduciendo y que estamos analizando ahora. Es decir, que de esta forma se privilegia, al considerarlo como crédito contra la masa, a esos créditos que se originen en virtud de una financiación. Recordemos rápidamente que los créditos contra la masa se distinguen de los créditos concursales porque son créditos por lo general surgidos con posterioridad a la autodeclaración de concurso, créditos que no tienen la consideración estrictamente de concursales, sino que tienen la consideración de créditos masa, créditos necesarios para el desarrollo del concurso. Bien, esa consideración de créditos masa hace que su devengo y su exigibilidad sea el momento de vencimiento de ese crédito, por lo general. Por tanto, es una forma clara de privilegiar e incentivar la financiación del deudor en estos escenarios de convenios o de modificaciones de convenios. Bien, en segundo lugar están los grupos, las dos medidas destinadas a incentivar la reestructuración, protegiendo el crédito que puedan otorgar las personas especialmente relacionadas. Me refiero a personas especialmente relacionadas y quizá debo puntualizar que estas personas especialmente relacionadas son las que vienen contenidas o descritas en el artículo 93 de la ley concursal. Recuerdo rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, sería persona especialmente relacionada el cónyuge del deudor, persona natural, también los ascendientes, descendientes, hermanos, personas jurídicamente controladas, personas jurídicas controladas, personas jurídicas que formen parte del mismo grupo. También en el caso de personas jurídicas, los socios, los administradores, los liquidadores, los administradores de hecho. Bien, entonces todas estas entrarían dentro del grupo de personas especialmente relacionadas, sin perjuicio de que el análisis exhaustivo de cuáles son estas personas están contenidos en el artículo 93 de la ley concursal. Bien, los dos grupos de medidas buscadas para incentivar la reestructuración,
protegiendo el crédito que puedan otorgar estas personas especialmente relacionadas son, por un lado, la de considerar como créditos ordinarios los créditos que surjan porque estas personas especialmente relacionadas concedan ingresos en tesorería al deudor, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022, y por otro lado considerar como créditos ordinarios los créditos originados por subrogarse en la posición del deudor y pagar deudas en nombre del deudor desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022. Bien, estas son las medidas, digamos, destinadas a incentivar, digo, esta financiación que provenga sobre todo de personas cercanas al deudor, que en lenguaje mercantil y concursal se les denomina personas especialmente relacionadas. Pasamos a la siguiente diapositiva, que resumimos rápidamente las medidas para agilizar el procedimiento concursal. Estas medidas son de tres tipos. Por un lado, simplificación de actos e incidentes concursales, medidas que buscan simplificar estos actos e incidentes, medidas que buscan la tramitación preferente de determinados procedimientos incidentales, de algunas acciones incidentales, y medidas que buscan la agilización de los acuerdos extrajudiciales de pago. Bien, pasamos a analizar cada una de estas medidas. En la siguiente diapositiva, la simplificación de determinados actos e incidentes tiene que ver con tres grupos de medidas. Por un lado, se pretende agilizar la enajenación de activos mediante la subasta extrajudicial de todos los bienes que no sean el conjunto de la empresa o una o varias unidades productivas. Esto es uno de los puntos que más va a afectar a los acreedores que tengan concursos con fase de liquidación vigente, puesto que si hubiese previsto si estuviese previsto una subasta judicial, el Real Decreto viene a ordenar que todas las subastas se hagan de forma extrajudicial, con la idea de quitar a los juzgados la carga de la tramitación judicial de esas subastas. Hasta el 14 de marzo de 2021 las subastas de bienes y derechos de la masa activa que se realicen deberán ser extrajudiciales, dice el Real Decreto, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa, siempre que se traten de concursos en tramitación a la fecha de estado de alarma o bien de aquellos que se declaren, por tanto de todos. Porque si estuviera concluido, no estaríamos hablando de este tipo de procedimientos. Sin embargo, se exceptúa de la enajenación de este tipo de subasta, se exceptúa, digamos, de la orden de ir a subasta extrajudicial aquellas enajenaciones de unidades productivas de la empresa, de una o varias unidades productivas, en cualquier estado del concurso, que podrán ser mediante subasta judicial o extrajudicial. También se permite, como venía siendo hasta el momento, que el juez pueda autorizar ventas directas y daciones en pago o para pago. Bien, este es un grupo de medidas. El segundo grupo de medidas busca aligerar la tramitación de determinados procedimientos incidentales. Estos vienen contenidos en el artículo 13 del Real Decreto Ley. En los incidentes iniciados para resolver las impugnaciones al informe del administrador concursal, se van a observar las siguientes medidas. Por un lado, los únicos medios de prueba admisibles serán las pruebas documentales y las periciales, salvo que el juez resuelva en otro sentido. Por otro lado, no contestar a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate de acreedores de derecho público. ¿Qué significa que sea allanamiento? Significa que es un reconocimiento de las pretensiones formuladas por la otra parte. Por tanto, es grave la consecuencia, digamos, de no contestar a la demanda, cosa que antes no sucedía así. El allanamiento era un acto expreso que debía manifestar la persona contra la que se dirigía la acción. Y en tercer lugar, los medios de prueba deberán acompañarse necesariamente a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten. Son claramente medidas que buscan que todos estos tramitación de procedimientos incidentales, que muchas veces alargan el procedimiento concursal, sean más ágiles. El problema de algunas de estas medidas es que puedan llevar a la vez indefensión para los derechos de los actores en juego. En tercer lugar, se intenta apremiar a los juzgados o a los órganos judiciales para que no se paralicen las enajenaciones de activos. En los planes de liquidación pendientes de aprobarse, se urge a los jueces para que resuelvan la aprobación de estos planes de modo prioritario, dándoles o recomendándoles un plazo de 15 días incluso.
Y lo mismo respecto de los letrados administradores de justicia para que tramiten rápidamente los planes de liquidación. También facultan a los jueces para que aprueben los planes de liquidación introduciendo en los planes lo que estimen oportunos o remitiéndose las normas legales supletorias. Esto dará mucha tinta que correr porque muy probablemente para tramitar de forma ágil los procedimientos, los jueces acudan a esta, a esta opción de tramitar más rápidamente los procedimientos remitiéndose directamente a las normas legales supletorias. Bien, en segundo lugar, decíamos que había 3 grupos de medidas: simplificación de determinados actos incidentes, en segundo lugar, tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de derechos de los trabajadores. Este tipo de tramitación preferente de algunas actuaciones busca proteger los derechos de los trabajadores, manteniendo la continuidad de la empresa y conservando el valor de bienes y derechos. Enumero ahí los principales trámites que tienen preferencia y que se enumeran también en el Real Decreto Ley hasta el 14 de marzo de 2021. Estos trámites son los incidentes concursales en materia laboral, las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo, las propuestas de convenio de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa, la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente, la adopción también de medidas cautelares y cualesquiera otra, y este ya es un cajón desastre, cualesquiera otra que el juez considerara oportuno para contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos. Y por último, está un tercer grupo de medidas que buscan agilizar la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, dando por hecho que quizá por el volumen de acuerdos extrajudiciales de pago que se solicitan, puedan existir mediadores concursales que no se pronuncien sobre la aceptación. Y entonces, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se considera que el acuerdo extrajudicial de pago se ha intentado por el deudor sin éxito y si se acreditara que se han producido 2 faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado. Y esto ocasionará que la sociedad vaya directamente al concurso, a un concurso específico que es el concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado. ¿Vale? Bien, el tercer bloque, digamos, de medidas que viene descrito en la siguiente diapositiva son medidas destinadas a proteger la responsabilidad de los administradores, que es una de las principales cuestiones que preocupan en este escenario de incertidumbre, en el que cualquier decisión que se adopte podría llegar a incumplir o llevar a incumplir algunos de los deberes que están previstos en la legislación ordinaria, en la legislación común. Bien, son 2 tipos de medidas que buscan precisamente ser consecuentes con lo que se ha previsto con anterioridad. Por un lado, se busca la suspensión de la obligación de reducción de capital por pérdidas durante el ejercicio 2020. Esta previsión está dirigida a lo que prevé el artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que indica que la sociedad deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Para determinar el cumplimiento de la obligación de disolución que impone este artículo, no se tendrá en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. Por tanto, esta es la previsión, que las pérdidas que probablemente muchas empresas tengan durante este año 2020 no se considerarán a efectos de este deber o esta causa, digamos, de disolución que tienen las sociedades mercantiles. En segundo lugar, la suspensión del deber de solicitar el concurso voluntario. Hasta el 31 de diciembre de 2020 quedará suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso del deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Esta suspensión del deber, recordemos que está vinculada al artículo 5 artículo 5 de la ley concursal, que establece que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se hubiera conocido o debiera conocer su estado de insolvencia. Bueno, se prorroga este deber hasta 31 de diciembre de 2020. O sea que cualquier deudor hasta esa fecha no tendrá el deber de solicitar el concurso, y desde esa fecha empezará a contar el plazo de 2 meses para que este deber se considere incumplido. Bien, pasamos a la incidencia que a mi juicio tiene este Real Decreto
respecto de tres grupos. Por un lado, las empresas deudoras, por otro lado, las empresas inversoras y por otro lado, las empresas que estén en situación de ser acreedores. Estos tres grupos son los que he considerado más habituales. Claramente el grupo al que está dirigido para ayudar y para facilitar una salida en este escenario de crisis es el grupo de las empresas deudoras. A estas empresas deudoras va a facilitarle este Real Decreto la negociación de condiciones hasta el 14 de marzo de 2021. Se va a facilitar la posibilidad de enajenar la unidad productiva, ya que no va a estar únicamente sometida a la posibilidad de subasta extrajudicial, sino también judicial. Se va a ofrecer escenarios para repensar acuerdos con los acreedores, en la medida en que se prorroga el deber de instar la liquidación y el deber de solicitar el concurso. Este Real Decreto también facilitará una oportunidad para no acudir a la liquidación. Facilitará también la inversión de las personas cercanas, por llamarlo así, llamar así a ese grupo que decíamos jurídicamente llamamos personas especialmente relacionadas. Y por otro lado, paralizar las solicitudes de incumplimiento y solicitudes de concurso. Ahora bien, será importante tener en cuenta que según el tenor literal de este Real Decreto, no se van a paralizar las ejecuciones. Esto es algo que ya llama la atención y sorprende. Lo estuvimos comentando en un seminario con jueces y sorprende cómo, habiéndose previsto que este Real Decreto prorrogue el deber de solicitar el concurso, no suspenda y no paralice, paralizando otro tipo de acciones, pero no paralice las ejecuciones que puedan ejercitarse contra el patrimonio del deudor. El hecho de que estas opciones no puedan ejercitarse o no puedan realizarse, lo que implicará es que exista una obligación de solicitar el artículo 5 bis para paralizar esas ejecuciones. Por tanto, pone un poco en entredicho hasta qué punto deja realmente libertad este Real Decreto a las empresas para alcanzar acuerdos, cuando justamente una de las principales medidas que tenía el escenario preconcursal previo al Real Decreto Ley era el de paralizar ciertas ejecuciones que fuesen contra el patrimonio del deudor, siempre y cuando el deudor hubiese manifestado que esos bienes eran necesarios para la continuidad de su actividad. Pues bien, este Real Decreto sorprendentemente no paraliza esas ejecuciones. Y esta es una de las novedades que deberán tener en cuenta las empresas deudoras. Por otro lado, pasamos al siguiente grupo, que es a las empresas inversoras, que está en la siguiente diapositiva. Aquí entendemos que también facilita renegociar también las condiciones hasta el 14 de marzo de 2021. Es una oportunidad para los inversores para adquirir activos y unidades productivas y empresas. El volumen de concursos de acreedores que se avecina, según incluso el propio ministro de Justicia, puede llegar a superar los 30.000 concursos el año que viene, y esto evidentemente va a ser una oportunidad de adquisición de activos, de unidades productivas y de empresas que por alguna de las medidas de este Real Decreto se ven favorecidas para poder enajenarse en las distintas formas que es posible del derecho concursal, ya sea a través de compraventas, ya sea a través de subastas judiciales o a través de subastas extrajudiciales. Por otro lado, la agilización de los procesos de enajenación, eso hará que surjan oportunidades. Por otro lado, cierta protección a la inversión, lo vimos cuando veíamos las medidas que favorecían la financiación en concursos de acreedores que estuviesen en fase de convenio, con el convenio aprobado o con la posibilidad de modificar ese convenio, y también en situaciones en las que todavía no hubiera un deudor concursado y que el deudor estuviese en una situación cercana a la insolvencia. Y por último, facilita, que es un poco consecuencia de lo anterior, la inversión de los cercanos en convenios y situaciones de dificultad. Hay cuestiones que no están del todo claras respecto a las empresas inversoras, y es que puedan o no renegociar los acuerdos que se lleven a cabo con empresas inversoras en un corto plazo. Es decir, que las mismas previsiones de renegociación que establece el Real Decreto Ley puedan volverse en contra de justamente las personas que están invirtiendo. Bueno, en este sentido,
pienso que esta consecuencia negativa podría atenuarse por el tipo de acuerdo que se firme, pero es una cuestión a tener en cuenta. Y por otro lado, el riesgo que evidentemente asumen todos los inversores en esta situación es el riesgo de impago porque la crisis actual se agudice. Cosa que nadie espera, pero aunque nadie quiere, pero que no es descabellado pensar. El tercer grupo es quizá el grupo más perjudicado de toda la, digamos, de todos estos grupos que estamos analizando, que es el grupo de empresas acreedoras, que está en la siguiente diapositiva. Como veis, he puesto en color rojo todas aquellas cosas que pueden llegar a perjudicar, y este es el grupo que claramente tiene más etiquetas rojas. Por un lado está el perjuicio de renegociaciones a la baja hasta el 14 de marzo de 2021. Por otro lado, la paralización de solicitudes de incumplimiento y solicitudes de concurso. Si soy acreedor, todo esto se me paralizará. Si no se produce enajenación en la subasta o dación o conclusión, si no se produce enajenación en la subasta, las opciones que el Real Decreto Ley le otorga al juez es ofrecer ese bien en dación en pago al acreedor, o bien concluir el concurso y que ese acreedor tenga que pasar por un nuevo procedimiento de ejecución hipotecaria, prolongando, por tanto, los plazos de realización de los activos, prolongando los plazos de reclamación y alargando el procedimiento individual, digamos, de reclamación, ¿no? Sabemos que el procedimiento concursal es un procedimiento colectivo, pero cuando el juez considera que en el procedimiento colectivo no hay nada que hacer, y así también lo establece el Real Decreto Ley, podría, después de haber intentado todas estas formas de enajenar, concluir el concurso y dejar a alguno de los acreedores pendiente de que realizase su crédito fuera del concurso. Por otro lado, perjudica la excesiva rapidez en la toma de decisiones. Hay plazos de 5 días que se están previendo y esos son plazos muy reducidos. Tenemos ya experiencia en algunos casos en los que los jueces están modificando los planes de liquidación y otorgando estos plazos exiguos para que los acreedores se pronuncien. Por tanto, esto evidentemente perjudica, porque en la toma de decisiones hay veces que en 5 días no se tiene claro, y más si es una entidad grande, ese acreedor que a veces tiene sus comités y su lentitud en la toma de decisiones. Por otro lado, se prevé el establecimiento de modelos de planes de liquidación predeterminados. Esto no lo establece estrictamente el Real Decreto Ley, pero así se están pronunciando muchos jueces. Por otro lado, las subastas serán extrajudiciales, con el probable coste que ello pueda implicar. Que sea extrajudicial no significa que sea directamente a través de entidad especializada, porque cabría también que fuese subasta notarial, pero bueno, será una cuestión a discutir y evidentemente en un caso u en otro es distinto a que fuesen subastas judiciales. Por otro lado, el perjuicio de las renegociaciones a la baja, bueno, eso ya lo he dicho arriba, hasta el 14 de marzo de 2021. La parte positiva, digamos, para los acreedores sería que una mayor carga hipotecaria al valor de mercado, el acreedor podría, o sea, que teniendo una mayor carga hipotecaria al valor de mercado, el acreedor podría proponer una entidad especializada, y esto lo digo no tanto porque venga en el Real Decreto, sino porque ya nos lo hemos encontrado en algunos procedimientos judiciales en los que se faculta al acreedor hipotecario a que designe una entidad especializada siempre y cuando su carga hipotecaria supere el valor de mercado de esos bienes. Para ello, evidentemente, esta opción es interesante siempre y cuando se tengan actualizadas las tasaciones dentro de la fase de liquidación. Por otro lado, hay posibilidad de adelantarse y proponer a la administración concursal la dación en pago. Es una opción que está posible y estaría dentro del espíritu de este Real Decreto porque agilizaría la liquidación de los activos. Habrá una obligación de tener todos los activos analizados para decidir con rapidez la estrategia. El hecho de que se acorten los plazos en la toma de decisiones hace que tengamos que adelantarnos en el análisis del activo para poder tomar esas decisiones de activos vinculados a nuestros créditos. Y luego la posibilidad de continuar con ejecuciones hipotecarias si no hay escrito de 5 bis. Esta es una posibilidad que, así como es perjudicial para los deudores, es una posibilidad que sigue abierta actualmente para los acreedores, sobre todo acreedores hipotecarios. Pero bueno, acreedores de todo tipo también, porque las ejecuciones en principio no se encuentran paralizadas por la literalidad de lo que dice el Real Decreto Ley. Bien, pasamos a las consideraciones finales.
Este estudio del Real Decreto Ley lleva a concluir que estamos ante una nueva ley que, con independencia de la necesidad que hay de tomar decisiones, intenta ofrecer a las empresas que estén en una posición deudora mecanismos jurídicos para salir de la crisis, ya sea a través de las opciones que se hace por las soluciones preconcursales o soluciones concursales acordadas, acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago, propuestas anticipadas de convenio y los convenios, en detrimento de otras opciones más bien liquidativas, como puede ser la liquidación societaria de la compañía o la liquidación concursal. Por otro lado, hay una relajación en la exigencia de los deberes societarios, esta protección que comentábamos antes de los administradores y de la solicitud de concurso de acreedores, en el pensamiento de que la opción concursal es algo a evitar. Y por último, ciertas medidas que facilitan un procedimiento concursal más ágil del habitual. Aquí no quisiera incidir demasiado en esto porque no me quiero quedar únicamente en una crítica, pero es verdad que hay muchas imprecisiones en este Real Decreto Ley, y quizá la principal es que se ha olvidado de que también los acreedores son empresas. Son empresas, son empresarios, son profesionales, y el problema de no tener en cuenta a los acreedores o de pasar por alto pensando que los únicos perjudicados son los deudores y únicamente teniendo medidas a favor de los deudores, el problema de esto es que se produce una afección en cadena, porque el que ahora es acreedor luego será deudor. Y por eso quería incluir, cito, como empecé, a este jurista italiano, Stracca, Benvenuto Stracca, que hace 500 años, casi 500 años, fue uno de los primeros juristas que se preocupó por el tratamiento de los deudores concursados y se oponía a la opinión común de tratarlos como defraudadores, algo que era común. Se decía antes que deudor insolvente, luego deudor defraudador. Y hoy hemos dado la vuelta 180 grados y parece que debemos preocuparnos por los acreedores, que en ningún caso pretenden algo que no les corresponda, y que parecen ser los olvidados en esta reforma concursal. Bien, confiamos que el nuevo texto refundido, que sería objeto de otro seminario, permita corregir algunas de estas cuestiones, pero tendremos que acostumbrarnos a convivir y a tener muy bien estudiado este Real Decreto Ley, porque convivirá a la vez que ese texto refundido a partir del 1 de septiembre de 2020. Bien, en todo esto, como puede verse también, las incertidumbres que genera la aplicación de estas reformas que están surgiendo conlleva que tengamos que estar correctamente asesorados para acertar en la toma de decisiones, que es justamente algo en lo que cualquier empresario tiene que lidiar en el día a día, pero que en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo y con legislación confusa y a veces poco clara como la que está surgiendo, pues se incrementa, digamos, la necesidad de contar con ese asesoramiento para acertar en la toma de decisiones. Con esto concluyo. Vale, pues muchas gracias, Bernardo. Veo que no hay preguntas, o sea que se ve que lo has explicado muy bien y está clarísimo para todos. Bueno.